Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 12 al 19. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos suplicarte en esta mañana que nos concedas poder recibir tu palabra, poder entenderla, discernirla, aplicarla en nuestras vidas, que podamos verte con claridad, Señor Jesucristo, y conocer más de tu gracia y de tu redención. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien, hermanos, después de un breve intervalo, hoy retomamos la exposición consecutiva, continua, del Evangelio de Marcos. Tuvimos algunos temas libres en estas fechas que pasaron, pero hoy volvemos entonces a nuestro texto que hemos venido exponiendo desde el principio. En el último sermón de Marcos vimos una nueva etapa en el ministerio del Señor, y fue la semana final, empezamos la semana final, los momentos previos a su juicio y muerte de cruz. Recordemos que el Señor se dirigía a Jerusalén, que estaba cerca la fiesta de la Pascua, que muchos peregrinos le acompañaban en ese camino. En el sermón pasado vimos los preparativos para esa entrada triunfal en Jerusalén, donde el Señor como rey se vale de sus humildes súbditos y sus recursos, donde usa lo más sencillo para su servicio, revelando también aquí con esto su carácter humilde, revelando la paz que traería a su pueblo por su muerte, su verdadera identidad mesiánica, algo tan diferente a las expectativas y los anhelos humanos, ¿no? El Señor entró en un burrito, no en un caballo. El Señor mostraba que era tiempo de paz. Ya vendrá tiempo cuando el Señor regrese por segunda vez y vendrá en un caballo y será tiempo diferente, pero este es tiempo de paz, tiempo que Israel no entendía. El Señor fue recibido con gran expectación, fue recibido con gran gloria, pero muchos no entendían verdaderamente cuál era su identidad. Al llegar a Jerusalén, el Señor inspecciona el templo, Él traería la restauración, a la adoración, al servicio, y como ya anochecía, entonces fue y se quedó en Betania con los 12. Y ahí quedamos en el último sermón. El día de hoy, hermanos, vamos a ver la llegada del Señor a su templo en Jerusalén. En esto veremos dos puntos. En primer lugar, vamos a ver que el Señor es el dueño, el plantador y jardinero que espera ver fruto abundante y genuino en su pueblo. Entonces el Señor provee todo lo necesario para dar el fruto. El Señor advierte y llama misericordiosamente, pacientemente a su pueblo, pero hay un límite, hay un límite. Y en segundo lugar, vamos a ver que quienes reciben su cuidado y misericordia en la iglesia visible son responsables y darán cuenta de su vida y su servicio al Señor. Entonces, quienes ante su misericordia y su cuidado se endurecen, solo muestran apariencia para encubrir su distorsión y maldad, reciben el juicio, reciben la ira de Dios. El Señor demanda fruto y fruto genuino. La adoración y la vida espiritual no puede tener mezcla de ningún tipo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a nuestro pasaje en el versículo 12. Marcos dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre.
Recordemos que Betania estaba muy cerca de Jerusalén. Si ustedes miran Juan 11:18, dice que estaba a 15 estadios. 15 estadios equivale a 2.5 kilómetros de distancia a Jerusalén. También este era el lugar donde los peregrinos que iban a la Pascua pues podían hospedarse, podían dormir, porque Jerusalén estaba llena. Jerusalén estaba atestada de personas. Betfagé estaba aún más cerca de Jerusalén, pero podemos inferir que el Señor se pudo hospedar en la casa de uno de sus amigos. Ustedes recuerdan, Lázaro y sus hermanas ahí vivían en Betania, entonces pudo hospedarse ahí. Entonces, después de pasar la noche en Betania, el Señor sale de la ciudad y Marcos también dice que el Señor tuvo hambre. Jesús era completamente humano, Él tenía necesidades, entonces Él salió y pues tuvo hambre, era muy temprano en la mañana, tuvo necesidad de comer. Marcos dice en el versículo 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Esta era una tierra donde abundaban los higos, incluso Betfagé también era un lugar donde se cultivaba el higo. Los higos tempranos, o los más pequeños, comenzaban a aparecer a finales de marzo y maduraban en mayo o junio. Estas eran como unas brevas que podían ser comestibles. Los higos más tardíos y los más grandes, que salen de los vástagos nuevos, se recogen en agosto o en octubre. Aquí se habla de los primeros higos. Esos higos comienzan a aparecer a la vez que aparecen las hojas. Incluso a veces salen primero que las hojas. Si una higuera no tenía esos primeros frutos, ese era una mala señal. Era un indicativo de que iba a ser estéril durante todo el año. Tenía la apariencia externa de fruto, pero por dentro estaba enferma o estaba seca. Es claro que no era tiempo de cosecha, pero sí se esperaba que hubiera estos primeros frutos en esta etapa temprana. Aquí todo es figurado. Esta es una parábola, por así decirlo. De seguro el Señor no iba a comer esos higos tempranos, tal vez no sabían tan bien, aunque eran comestibles, sino que utilizó esto para enseñar una realidad espiritual a sus discípulos. Pero lo que el Señor encontró eran solo hojas, indicio de que no habría más fruto, ni temprano ni tardío, no había nada. Era una apariencia de fruto, muchas hojas pero nada de fruto. Y ante esto lo que el Señor hace es maldecir la higuera. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. La maldición implicaba que la higuera se secara. Esto fue algo radical, fue algo determinante. Según Mateo 21:19, ustedes pueden ver ahí, esto pasó en ese instante. Pero si miramos Marcos, al día siguiente, el texto que sigue a nuestro pasaje, se percataron que la higuera se había secado desde las raíces. Fue al día siguiente que se percataron. En consecuencia, hermanos, la higuera estaba estéril, estaba inerte, era inservible, no beneficiosa. Y esta era una señal muy fuerte. Un milagro que mostraba el poder de Dios, poder soberano para incluso limitar la vida y el fruto, pero aunque podemos ver grandes atributos divinos y podemos quedarnos en ese punto de que Dios tiene poder para hacer estas cosas, el propósito de esto, como ya dije, era figurado, era otro. Como todas las señales milagrosas, aquí se apunta a algo más profundo. Es una parábola representada. Todo esto hace referencia a Israel y los mismos judíos debían conocerlo. Ellos estaban muy relacionados con las higueras, era algo que plantaban ellos mismos. En el libro de Jeremías, vaya conmigo, Jeremías 8:13, se habla en términos similares. Jeremías, capítulo 8, el versículo 13. Dice: los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. Y se caerá de la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Ese es uno de los pasajes a los que se hace referencia aquí. Isaías 5, del 1 al 7, es el otro texto. Ahí se hace referencia a un cultivo, aunque en este caso solo se habla de una viña, de la uva. Pero la idea es la misma. Un cultivo
en una ladera fértil, un cultivo que fue cercado, despedregado, un cultivo especial donde se esperaba una cosecha de calidad, pero no la hubo, a pesar de que tenía todas estas cosas. En consecuencia, esta viña es dejada por el Señor, no será podada, no será cavada y no será regada más. Es algo estéril, algo que no sirve. ¿Y para qué utilizar el terreno? Y esto, de nuevo, es una referencia a Israel. Si ustedes miran el versículo 7 de Isaías 5, dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. En el Nuevo Testamento, Lucas 13, del 6 al 9, ahí el Señor usa la misma figura con una parábola para hablar de la injustificada falta de fruto de los israelitas y de su misericordia, dando todo lo necesario para su crecimiento y fruto. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 13, los versículos 6 al 9. Lucas 13, del 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces, hermanos, Israel era como esta higuera, con muchas hojas, con mucha pompa, con mucha actividad religiosa, que prometía fruto, pero que no daba nada. Que tenía todo lo necesario para dar ese fruto, pero tampoco daba nada. Aunque era una higuera protegida, regada por el Señor para dar fruto, seguía estéril. Israel no estaba dando los frutos del reino. Israel había llegado a un límite donde lo único que podía esperar era el juicio de Dios. Y todo esto, ¿por qué? Por su religiosidad vacía, por su pecado, por su rechazo a Cristo. Ellos vieron caminar al Señor en sus lugares. El Señor había hecho todo un recorrido por Israel, predicando, hablando, haciendo bien a todo el mundo, milagros, señales, prodigios, pero ellos le rechazaron. Entonces el reino sería quitado a ellos y dado a otros, como leemos en Mateo 21:43. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Estos a quienes se daría el reino eran también judíos y gentiles que, confiando en el Señor, permaneciendo unidos a él, darían el fruto verdadero. Ahora, este no era solo un mensaje para Israel en este tiempo. Nos quedaríamos cortos en la aplicación de este texto, estaríamos enseñándolo mal si decimos que eso solamente tuvo que ver con Israel, sino que esto es un mensaje para nosotros. Este es un mensaje para todos los creyentes, para toda la iglesia de todos los tiempos. Hermanos, el Señor ha hecho un llamado a cada uno de nosotros, nos ha traído a la verdad. La semilla de la palabra ha sido plantada en nosotros, regada por sus siervos que Él envía, pero se espera, se presupone el fruto abundante y genuino. Como en la parábola del sembrador encontramos diversos terrenos donde cae la semilla, ustedes recuerdan, Marcos 4. Pero solo hay una buena tierra donde se produce fruto abundante y genuino, y es el corazón regenerado. Es ahí donde la palabra de Dios haya lugar para crecer. Los escribas y fariseos aparentaban piedad, aparentaban fruto, pero solo tenían hojas. Solo eran apariencia, por fuera se veían religiosos, espirituales, bonitos, pero al interior estaban llenos de todo tipo de maldad. Eran unos hipócritas, convenientes, vanagloriosos, se exaltaban de su moralidad y no tenían compasión de nadie. Deténganse un momento, hermano, y piense. Hermanos, pensemos en esto, en las implicaciones de esto, en el llamado que el Señor nos hace aquí. Pensemos en el fruto que estamos dando. Usted, por así decirlo, fue plantado en una iglesia saludable. Usted es regado abundantemente, recibe de continuo la palabra de Dios, el evangelio de gracia. Usted está protegido de los enemigos del reino. Usted es como esta planta, esta higuera, pero dando fruto, es lo que queremos. Está acompañado de los hermanos de la iglesia, suplido y apoyado por sus dones y su compañerismo. Usted tiene todo lo necesario para crecer y dar el fruto y no hay excusa.
Pero ¿está usted dando este fruto? ¿Estamos perseverando en las virtudes del reino, prevaleciendo sobre nuestro orgullo, nuestra exaltación, siendo más parecidos cada día al Señor? ¿Estamos siendo liberados de las cosas que antes nos esclavizaban o seguimos siendo presa fácil del enemigo? Nuestros dones están siendo usados para la extensión del reino de Dios, para la ayuda mutua, la edificación del reino, o los hemos escondido para nosotros. Como ya lo dije aquí, no hablamos de simples comportamientos, hablamos de un corazón regenerado que ha sido tratado para ser buena tierra, para que la palabra de Dios crezca y dé fruto. El fruto es el resultado de estar en Cristo. Como creyentes se espera que seamos sumamente productivos. Y es claro que esto es un proceso donde poco a poco y suplidos por su gracia vamos viendo fruto. Desde luego, de primera mano no vendrán a la vez todos los frutos, pero lo habrá. El fruto temprano será también indicio de esa gran cosecha que seguiremos dando. Pero no nos descuidemos, hermanos, no nos confiemos. Todo creyente da fruto. Todo creyente es llamado a oír y atender la palabra de Dios. El Señor está entre su pueblo, supervisando. Él es el obispo de nuestras almas y Él está revisando de tiempo en tiempo nuestro fruto. Recordemos las serias advertencias de las Escrituras. Y yo quiero suplicarles, hermanos, que en esta mañana atendamos con seriedad y diligencia a lo que dice la palabra de Dios, porque esta enseñanza es dura, es seria. Aunque el Señor tiene paciencia y misericordia, hay un límite, hay un tiempo en el que el Señor espera el fruto genuino. Si no lo hay, el Señor quita su atención, sus llamados, y los deja en su condición de improductividad y muerte. Y aquí lo que podemos ver es el rechazo de las personas al cuidado y la voluntad del Señor, a sus llamados, a su nutriente. El riego del Señor es el Evangelio. Ese es el riego del Señor, ese es el abono del Señor. El Evangelio, la palabra de Dios. Pero ¿cómo respondemos a eso? Recordemos que en Juan 15, las ramas que dan fruto son podadas para dar más fruto, pero las que no dan fruto son cortadas y son destruidas. Así que si estás siendo regado, cercado, abonado para dar fruto, debes examinar, revisar qué ha pasado en tu vida, qué efectos ha tenido el Evangelio en tus costumbres, en tus necesidades, en tus debilidades, en tus acciones. Tu vida espiritual no puede estar llena de hojas de apariencia religiosa, de follaje espiritual sin vida, sin fruto. Y si al examinar, hermanos, hay cambios, si hay transformación, gloria a Dios, pero sigue perseverando. No te confíes, no te conformes, agradece y suplica mayor crecimiento y fruto. Pero si no hay nada de eso, acude a Cristo. Suplica su gracia y misericordia, porque esta enseñanza no es en vano. Esta enseñanza tiene el propósito de hacernos entendidos. Tiene el propósito de mostrarnos la verdad de Dios para no perecer. Hoy es día de salvación. Solo quienes permanecen en Cristo, que es la vid verdadera, son alimentados de la rica savia y dan fruto abundante. Entonces, si no hay fruto, hay que examinar realmente si hay conversión y volvernos al Señor, confiar en su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. El Señor proveyó todo para nuestra salvación. Volviendo al pasaje, vemos que los discípulos estaban presenciando eso y Marcos lo resalta, ellos estaban ahí. El Señor quería que ellos recibieran esta enseñanza con claridad. Debió ser muy impactante para ellos ver algo así, ¿no? Y debería ser muy impactante. Si nosotros viéramos cómo se seca una planta con la voz del Señor, eso debe ser muy impactante, ¿no? Una maldición del Señor, sobre todo porque las señales portentosas que habían visto antes eran diferentes, eran beneficiosas para traer salud o libertad, ¿cierto? El Señor sanaba a los enfermos, pero aquí hay una señal particular. O sea, de todos los milagros que hizo el Señor, esto es único. Esto es único. Siempre hemos visto al Señor sanando, liberando a los afligidos por el demonio, pero aquí el Señor hace algo que no es beneficioso para la planta, ¿no? Se seca y muere. La higuera es dejada sin fruto. Y esta señal se aplica al pueblo de Dios como una seria advertencia.
quienes están en el contexto del pueblo de Dios, quienes han recibido los beneficios y los llamados de la palabra de Dios, pero aún así se endurecen más, en determinado momento serán juzgados, serán dejados en su condición, en su esclavitud y en su dureza. No es que pierdan la salvación, es que nunca la tuvieron, es que nunca la apreciaron cuando la vieron. Y esto es lo que leemos en el libro de Proverbios. Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. El Señor no obrará más en esos corazones que le rechazaron y menospreciaron. Son reprobados, infructíferos. Así que ninguno piense que puede evitar los llamados del reino de Dios. Este era el llamado que hizo también Juan el Bautista en su predicación. Ustedes recuerdan cómo predicaba Juan el Bautista. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Que ninguno evada la responsabilidad de este glorioso llamado. Acabo de leer Lucas 3, del 8 al 9. Que nadie piense que puede pasar inadvertido. Cada persona que afirma ser creyente, pero solo es una apariencia, sin fruto, está en peligro, pero no peligro de algo secular, general, peligro de condenación. De condenación. Así asista a una iglesia de sana doctrina. Aquí se habla de personas que están en el contexto de la fe, pero que no hacen la voluntad de Dios, que dicen Señor, Señor con sus labios, pero no hacen lo que Él quiere, que rechazan su llamado, su gracia, su cuidado, que pretenden hacer una mezcla entre la corrupción y la verdad. Entonces, hermanos, esta enseñanza es preventiva, funciona como una advertencia a cada creyente para no desviarse. Es una gran misericordia, hermanos, que el Señor anuncie y llame a su pueblo para volverse a Él. Es una gran misericordia. Siempre que escuchemos los llamados de Dios, es el amor de Dios, es la gracia de Dios hacia nosotros. Y este era un preparativo para la siguiente escena que tenemos en el templo. Versículos 15 al 16. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Según vemos en Juan, si ustedes miran Juan 2, capítulo 13 al 22, ya el Señor había hecho una visita al templo donde prácticamente había ocurrido lo mismo. Esto fue al principio del ministerio del Señor. Entonces tenemos dos eventos de la purificación del templo. Uno al inicio del ministerio del Señor y otro el que vamos a ver hoy al final, que es más grave porque demuestra que no habían obedecido a la primera reprensión. Entonces el Señor entra a su templo en Jerusalén. Recordemos que este era el tercer templo, los anteriores templos, el primero el de Salomón, luego el de Zorobabel, habían sido destruidos, y estamos aquí viendo es el tercer templo que fue construido por Herodes en el año 26 después de Cristo aproximadamente, un templo con menos gloria que el de Salomón, pero más grande, y que duró 46 años en ser edificado. Es este templo donde llega el Señor, y aquí en la segunda purificación del templo, como en la primera, se aplica la profecía de Malaquías 3, del 1 al 4. Vaya conmigo a ese texto, Malaquías 3, del 1, vale, desde la parte B hasta el 4. Todo esto estaba profetizado. Malaquías 3, versículo 1, la parte B al 4. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos.
En primer lugar, este pasaje muestra que el Señor es Dios, Él es el Mesías esperado, el enviado del Padre, que nadie podrá contrarrestar su manifestación. Y su propósito es la purificación, es la verdadera restauración. Y esto es lo que el Señor ha venido a hacer en este templo. También vemos que era el tiempo de la Pascua. Los peregrinos venían 3 veces al año, todos los judíos venían 3 veces al año, comenzando con la estación de la Pascua. Es lo que dice Éxodo 23:17 y Deuteronomio 16:13. En los tiempos festivos, cuando era la fiesta de la Pascua, Josefo, un historiador judío, dice que la población de Jerusalén llegó a ser 3 millones de personas. Era una multitud enorme, el templo se llenaba. El templo tenía diferentes patios o atrios, y aquí estamos hablando del atrio exterior. Ahí era el patio de los gentiles, había patio de los sacerdotes, de las mujeres, de los gentiles, de los judíos, pero este era el patio de los gentiles. En este atrio el Señor encontró a los comerciantes y los cambistas. Los comerciantes vendían los animales para los sacrificios. Los peregrinos podían traer animales para el sacrificio, pero ellos corrían el riesgo que esos animales fueran rechazados por los inspectores. Los sacerdotes servían como inspectores, como oficiales, para asegurarse de que los animales no tuvieran mancha. Entonces los peregrinos se veían obligados a comprarlos dentro de los atrios del templo. Eso era una corrupción total. Las personas traían los animales de sus lugares, se los desaprobaban siempre, les tocaba comprar en el templo y les tocaba comprar más caro. En Deuteronomio 14, 22 al 26, vemos que no era ilegítimo vender y comprar los animales, se necesitaban para hacer los sacrificios en el templo. Deuteronomio dice lo siguiente, Deuteronomio 14, del 22 al 26, indefectiblemente diezmará todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y así y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, o sea, el templo, para poner en él su nombre, Jerusalén, cuando Jehová tu Dios te bendijere, dice, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Entonces los peregrinos venían de lejos, no podían traer esos animales consigo, entonces debían venderlos en el lugar donde estaban, traer ese dinero al templo para comprar lo que se necesitara para el sacrificio, los animales que necesitaban, pero los animales probados y vendidos dentro del templo eran más caros, como ya decía. Para que ustedes entiendan las dimensiones de esta situación, Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, como ya ahorita lo citaba, dijo que hubo un año en la fiesta de la Pascua en el que se vendieron en los atrios del templo 250,000 corderos. 250,000 corderos para el sacrificio. Los cambistas también eran otros que estaban aquí haciendo su lucro. Cambiaban monedas extranjeras. El dinero que traían todos los viajeros pues era dinero griego, romano, egipcio, y esas monedas para los inspectores eran monedas impuras, monedas que debían ser cambiadas por las monedas de Tiro, que eran las únicas que se aceptaban como ofrendas en el pago de impuesto en el templo. Esto era lícito, ¿no? El impuesto del templo. Se requería que todo varón adulto, con excepción de las mujeres, los esclavos y los menores de edad, pagaran un impuesto anual al templo por la cantidad de medio ciclo en moneda judía. Esa era la regla, moneda judía. Entonces tenían que cambiarse esas monedas extranjeras por moneda judía. En Éxodo 30:13 dice, esto dará todo aquel que sea contado. Medio ciclo, conforme al ciclo del santuario, el ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Entonces tocaba pagar ese impuesto al templo. Entonces, bueno, y también para pagar los diferentes ritos de purificación, como en Hechos 21-24, donde Pablo asume unos ritos ahí por unos discípulos y tiene que pagar. Entonces, un arancel moderado de 2 al 4% era aceptable, y eso era legítimo, ¿no?
pero esto fue aprovechado por los cambistas, por los sacerdotes, para cobrar excesivamente. Entonces, una transacción que era legítima se convirtió en un negocio lucrativo y corrupto. En vez de mostrar interés cariñoso hacia los peregrinos que venían con toda sinceridad para adorar al Dios Todopoderoso, el único Dios soberano, los líderes religiosos estaban sacando ganancias de esto. Ganancias de los animales que vendían en el templo. Verdaderamente rechazaban a todos los que trajeran animales de afuera. Llegaban al templo, tenían que comprar ahí y los vendían más caros. Y tenían que cambiar todas las monedas. Entonces les cobraban sumas extravagantes. Los vendedores y la casta sacerdotal estaban asociados en este negocio. Los mercaderes pagaban a los sacerdotes por permitirles ese comercio. Realmente los sacerdotes eran los dueños de los puestos de venta y cambio. Y todo esto era el negocio de Anás y Caifás, el sumo sacerdote. Además de esto, pues en el templo, las festividades religiosas ejecutaban más la parte legal, la parte ritual, que la relación con Dios. Entonces, al entrar al templo, el Señor encuentra que el templo, el lugar de adoración, ha sido profanado. Se había convertido en un mercado. Podemos imaginar el ruido, el mal olor de las heces de los animales, la suciedad. Las personas estaban gritando, negociando, regateando, como en una plaza de mercado en el templo del Señor. Ya no era un lugar para la adoración. Marcos dice que ante toda esta corrupción el Señor comenzó a echar a todos fuera. Los que vendían, los que compraban, los cambistas. Les volcó las mesas llenas de monedas y las sillas de los que vendían palomas. El pasaje en Marcos y los paralelos no nos dicen si, igual que en la primera vez, como en Juan, él hizo un látigo y los sacó a todos a punta de látigo, ¿no? Sino que dice solamente que los expulsó, pero pudo ser igual, pudo ser la misma escena. Si fue como la primera vez, los animales seguramente salieron despavoridos. Imagínense, ganado, ahí habían vacas, habían bueyes, ovejas, corriendo por todo lado, mezclados los animales de unos con los otros, confusión, desconcierto, animales grandes y pequeños corriendo, las monedas de diferentes lugares esparcidas, y estas personas seguramente tratando de recoger las monedas en medio de todo este caos. Ellos habían confundido, habían hecho borrosa la figura del templo de adoración, y ahora el Señor les confundió sus negocios, hizo borrosa sus cuentas y sus animales. Era una locura, era una confusión total. Y el mandato y la exhortación estaba dirigida no solo a los que vendían, sino también a los que compraban. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Si esas personas solamente venían a adorar y se veían obligados a participar de la corrupción. Pues no, se habían acostumbrado a la corrupción. Nadie decía nada, fue el Señor el que habló, el que se indignó con el celo santo. Ninguno dijo nada, todos participaban de lo mismo y se sometían a la corrupción. Es verdad que eran víctimas de hombres corruptos, pero no había una voz que manifestara el temor de Dios. Además, Marcos dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Versículo 16. Prácticamente el Señor detuvo toda la actividad del templo. Parece que las personas usaban el patio del templo atravesándolo como un atajo para ir de un lugar a otro, llevando vasijas y cosas sin relación a los propósitos de adoración, para pasar de la parte oriental de la ciudad al Monte de los Olivos. Un atajo. Había un tránsito, un movimiento de cosas que no eran ni del servicio ni de la adoración. Y el Señor no permitió ni siquiera ese uso en el templo. Y el Señor es el Señor del templo. Él tiene todo el derecho a hacerlo. La adoración y el servicio al Señor no puede mezclarse en ninguna actividad, con ninguna actividad diferente. Es también particular que en el templo había una seguridad. Ustedes recuerdan, los guardas del templo, la guardia del templo cuidaba que no hubieran desórdenes. Era una guarda privada que reprimía todos los desórdenes, no permitía que pasaran estas cosas. Y afuera del templo también estaba la guardia romana. Pero aquí vemos que el Señor pudo expulsar a estos comerciantes y los guardias no pudieron hacer nada. Él es Dios, tiene toda la autoridad. De manera especial, esos guardas no pudieron hacerle resistencia. Además, dice Marcos en el versículo 17, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito?
Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y aquí hace referencia a Isaías 56:7. Ahí dice lo mismo y dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Marcos es el único de los evangelios que cita el pasaje diciendo para todas las naciones. Y aquí es claro el propósito de Marcos de hablar sobre todo a los gentiles. Pero realmente este propósito fue claro para los judíos. Ellos conocían muy bien el Antiguo Testamento. El propósito de Israel no era centrarse en sí mismos como una nación, sino ser instrumento para que el conocimiento de Dios, del Dios verdadero, alcanzara a todas las naciones. Esto no era un misterio, pero sí no era algo que no se tenía en cuenta, que no se sabía, no, era algo que era muy claro para ellos. Pero con esto, con esta corrupción, con esta estafa a los viajeros, ellos estaban poniendo un obstáculo al propósito del Señor. El templo, hermanos, era un lugar de adoración, de enseñanza, de devoción, de encuentro y comunión con su pueblo. Un lugar de oración y donde se presentaban las ofrendas, que eran tipos del Mesías, pero se había convertido en un mercado. Como dice aquí, una cueva de ladrones. ¿Y qué significa eso? Pues habían cuevas donde se escondían los ladrones, cerca ahí al Mar Muerto. Huían y se escondían como si fuera su fortaleza. Y ahí se refugiaban y se camuflaban. Pues el templo estaba siendo usado de esta manera, como un camuflaje al hurto. La religión los encubría. Y esta expresión es tomada del libro de Jeremías. Este pasaje tiene muchas conexiones con el Antiguo Testamento realmente. Jeremías 7:11 dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Y para entender el contexto, en el tiempo de Jeremías pasaba algo igual. Opresión de los extranjeros, del huérfano, la viuda, corrupción, injusticia, homicidio de inocentes, idolatría, hurto, adulterio. Pero aún así continuaban en la adoración y el servicio al Señor, como si nada pasara, mezclando lo santo con lo profano. Y había una falsa seguridad en la magnificencia del templo. Si ustedes miran Jeremías 7:4, ellos se gloriaban de estar en el templo. Estas personas llegaron a pensar que el Señor no podía hacerles juicio porque estaban en su templo en Jerusalén, en el ámbito religioso, porque iban a la iglesia. Dios no podrá destruir su templo, Dios no podrá destruir su tabernáculo santo. Entonces acá estamos seguros, eso pensaban, como si la religiosidad y la pompa del templo les encubriera de sus maldades. Pero su adoración se había desviado, estaba contaminada, mezclada con sus maldades. Y aquí se repite la situación. Israel se estaba escudando en el templo, en la religión, para esconder su vida pagana, para vivir como querían. Israel era como esa higuera llena de hojas, de pompa religiosa, de apariencia, de vestuarios, de ritualidades, pero sin fruto, eran estériles y muertos. Además, el Señor está mostrando el verdadero propósito del templo. Casa de oración, está mostrando su alcance, su plan a los gentiles donde Israel debía participar. Pero ¿qué hicieron ellos? Se centraron en sí mismos. Ellos aborrecían a los gentiles, los consideraban perros. Y aquí el Señor le está dando un lugar a los gentiles. Esto ocurre en el patio de los gentiles. Entonces, este era un mandato autoritativo. Ellos debían sujetarse, responder en obediencia. Era un mandato a la restauración. Este mandato debe ser escuchado por quienes han abandonado la verdad por intereses egoístas en todo tiempo. Quienes por medio del provecho propio son indiferentes a quienes sinceramente desean adorar y servir al Señor. Hoy en día es muy común encontrar esa perversión en la adoración. La vemos de muchas maneras. Una gran mayoría de movimientos que se hacen llamar iglesias, pero no son iglesias, solo buscan llenar sus arcas de recursos con el falso evangelio de la prosperidad que ustedes conocen. Y no solamente los falsos maestros están involucrados en eso, sino que las personas mismas acuden buscando satisfacer su avaricia. A ellos les gusta estar ahí. Les gusta que les prometan cosas y falsedades, los deseos de este mundo.
Buscan cosas diferentes al verdadero evangelio. La superstición, la satisfacción emocional, el sensacionalismo, mezclando la fe con nuevas revelaciones, con imaginaciones de hombres. No se conforman sencillamente a la palabra de Dios. Otros también se han desviado en un culto de religiosidad, de ritualismo. Hermanos, todo creyente está llamado a examinar su adoración, su servicio al Señor, a mirar qué cosas se está mezclando o permitiendo. Porque esta cosmovisión también puede llegar a iglesias sanas y es necesario identificarlo y expulsarlo de nuestras vidas en un examen continuo. Siempre estaremos en reforma, hermanos. Este es también un llamado preventivo para quienes caminan en la dirección correcta. Lo que se censura aquí es que una persona viva como quiere, que venga a la iglesia a esconderse de su condición, a aparentar que todo está bien, a fingir santidad y devoción y que pretenda mezclar las dos cosas. Es necesario, hermanos, entonces velar, orar, examinar y suplicar al Señor que nos libre del engaño y de la hipocresía, hasta de nuestro mismo corazón, de los intereses diferentes al reino de Dios. También hay que examinar si estamos facilitando el camino al Señor o lo estamos entorpeciendo. Y la enseñanza del Evangelio, si estamos siendo fieles a la enseñanza del Evangelio, o estamos interponiendo otras cosas que se convierten más en un obstáculo. No olvidemos que la religiosidad, que el exclusivismo de Israel como nación fue un obstáculo para la adoración, en especial aquí a los gentiles. ¿Cuántas barreras innecesarias a veces levantamos, ponemos a quienes sinceramente buscan adorar y servir al Señor? Muchos al conocer la sana doctrina se hacen prepotentes, altivos, y eso es un obstáculo enorme. Y aquí, además de la enseñanza exhortativa que da el Señor, volviendo otra vez al contexto, pues en el Evangelio de Mateo, si ustedes miran Mateo 21:14, vemos que el Señor hizo algunos milagros. También en Mateo 21:15, algunos jóvenes respondieron con adoración, cantaban Hosana, hijo de David. Entonces, vemos que hubo una respuesta, o sea, no todo era una respuesta negativa, una respuesta positiva. Pero ¿cómo tomaron esto los líderes judíos? Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Le tenían miedo porque, primero, era la segunda purificación del templo, y ya el Señor había dado esa enseñanza exactamente igual, pero a veces es necesario repetir otra vez las cosas, ¿no? Porque esta vez había señales portentosas, como vemos en Mateo. Hubo señales. En la primera ocasión, ellos pedían señales, y el Señor no les dio más señales que su muerte y resurrección. Pero esta vez hubo señales ahí. El pueblo estaba admirado de su doctrina, dice aquí Marcos. Con todo, pues esto no había forma de resistirle. Entonces la salida fácil era matarle. Pero en el momento, como todos estaban acogiendo la doctrina, pues era muy difícil hacerlo, entonces no pudieron. Pero su respuesta a esa segunda purificación no fue arrepentimiento, todo lo contrario, fue mayor endurecimiento. Ya sabemos qué pasó en esta semana. Estamos en el tiempo de la semana de pasión, la crucifixión. El Señor y amo venía a su templo, a la casa de su padre, y por segunda vez no encontró fruto, no encontró una respuesta favorable. Como en la higuera, ¿qué encontró? Muchas hojas, mucha pompa religiosa, pero nada de fruto. En poco tiempo, ellos harían algo que pondría el límite a lo que el Señor en su paciencia, en su misericordia, los esperaba para el arrepentimiento. Pero aún así, la muerte del Señor era la mayor muestra, seguía siendo la mayor muestra de su misericordia y gracia. Aún en este momento podemos ver que no todo era perdido. Algunos le iban a reconocer. Hermanos, el Señor es el sumo pastor, el obispo de nuestras almas. Él riega y cuida su vid, su cultivo. Él nos da todo lo necesario para crecer
y dar fruto. Él espera encontrar fruto en nosotros. Pero hay serias consecuencias cuando su pueblo descuida sus llamados, descuida esa provisión, descuida los medios y se refugia en la simple práctica religiosa. La iglesia, hermanos, no es un lugar para camuflarse, para permanecer pasivos. Si estamos en Cristo, es la naturaleza de ser productivos. Si estás en Cristo, tienes lo necesario para atender ese llamado. Ahora, ya no tenemos templo en Jerusalén. El templo de Herodes fue destruido en el año 70. El mismo Señor es el cumplimiento pleno de ese templo. Él fue sacrificado y ofrecido al Padre como el sustituto de su pueblo una vez y para siempre. La presencia de Dios entre su pueblo ya no estaría simbolizada por un lugar material o un templo físico, porque el templo quedó obsoleto. Ahora, como el Señor lo anunció a la mujer samaritana, la adoración es en espíritu y en verdad. No tenemos ese lugar físico, sino que nosotros somos el templo de Dios y como iglesia conformamos ese templo santo que adora genuinamente al Señor. Una adoración sincera, una adoración que no admite mezcla o corrupción. Y el Señor ha establecido la manera en que Él debe ser adorado. Nada puede añadírsele. Es aquí donde somos llamados a tener cuidado sobre el culto que le damos al Señor en nuestras vidas individuales y en la adoración corporativa. Es necesario que el Señor eche fuera lo que no corresponde, pero usted debe disponerse, usted debe identificarlo. Eso sucede por medio de la palabra, hermanos, y en eso también somos muy responsables. Seamos cuidadosos, porque lo que hacemos lo hacemos conforme a la palabra de Dios y no conforme a nuestras ideas personales. Nuestro celo debe ser conforme a esa palabra, conforme al Evangelio. Muchos hoy en día tienen un enfoque superficial del Evangelio. Muchos ven la ritualidad de la iglesia y la ley, pero no pueden ver la gracia de Cristo por los pecadores, o ven la gracia y misericordia del Señor, pero no están interesados en sus llamados y en su voluntad. Los dos extremos están mal. Es necesario examinar y es necesario hacer esto antes que venga el juicio de Dios. Hoy es día de salvación. Nadie debe abusar de la paciencia y la misericordia de Dios, porque vivimos siempre delante de Dios. Estamos expuestos a su supervisión. El Señor ha delegado también sus ministros para que supervisen el rebaño. Y el versículo 19 dice, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Por Mateo 21:17 sabemos que fueron a Betania, a albergarse otra vez en Betania, y ahí concluye nuestro pasaje. En conclusión, para nosotros tenemos un llamado continuo para examinar nuestras vidas, hermanos, nuestra adoración al Señor. Estamos constantemente buscando echar fuera lo que no se conforma a su voluntad, buscando siempre dar fruto abundante en Él. Hermanos, no nos engañemos. Nadie puede esconderse, camuflarse bajo la religión y la adoración, porque finalmente habrán consecuencias. Leía un mensaje en estos días que alguien había publicado por ahí, creo que es de un predicador conocido, y bueno, no lo recuerdo muy bien, pero la idea era como Dios compensa la paciencia que tiene con los suyos, con el juicio inminente que viene en el momento en que se acaba esa paciencia. Y es así, hermanos, así como pasó con la higuera. No uses como un bastón tu lugar en la iglesia, tu pertenencia a la membresía, tu juicio, tu cumplimiento externo, tus dones, el tiempo que llevas de creyente. No pretendas justificarte o reducir los llamados de Dios porque Él es paciente y misericordioso. Entonces yo hago lo que quiera, no. O torciendo la doctrina de la libertad cristiana para poder hacer lo que quiero, no. Ven a Cristo hoy, quien quiera que seas. Su misericordia y gracia te recibe. No te engañes. Este es un llamado a mirar a Cristo. Solo en Él tenemos todo lo necesario para el crecimiento y el fruto. Solo en Él hay salvación. El Señor les bendiga, hermanos.